Cordial saludo, tutor. Mi nombre es César Andrés Durán Morella, estudiante del curso de agronomía. A continuación, pues voy a realizar la exposición frente al concepto de la cultura y pues su importancia en la antropología, ¿no? Bueno, entonces la cultura se entiende, se puede entender o reconocer como un conjunto de conocimientos, de saberes, de hábitos, de principios y de todo aquello que se puede ir adquiriendo el ser humano en conjunto viviendo en sociedad, ¿no? Entonces, em, partiendo de este hecho es pues toda esa recopilación de saberes, de acciones, de hábitos que tiene el ser humano que manifiesta de una manera única y general frente al entorno donde se desarrolla, ¿no? Entonces, básicamente, o a grosso modo, se puede entender la cultura en este concepto. Em, la simbología hace parte de la cultura en el sentido de cómo se asocia ese lenguaje simbólico y abstracto y se asocia de cierta manera eh, con algún medio natural o dentro del mismo lenguaje abstracto adquiere un significado más trascendental. Entonces, existen, digamos, simbologías universales como la cruz, el símbolo del dinero, el símbolo del infinito, símbolo de la anarquía, de la paz, símbolo de los sexos, eh, en fin, ¿no? Entonces, todo esto es un complemento eh, de la especie humana y cómo ha desarrollado un lenguaje específico y cómo asocia cierto lenguaje abstracto eh, con una trascendencia mayor, ¿no? Eh, mm, de igual forma, tenemos el concepto de enculturación, el cual consiste en cómo se traspasa de una generación a otra ciertos rasgos culturales, ¿no? Pero dentro de ese concepto, digamos que hay una falencia, la cual consiste en que no se transmite en un 100% toda esa cultura anterior, ¿no? Dentro de un texto decía que los padres de Eloy son los hijos de la yerma, entonces eh, existe esta falencia de que no es un 100% el traspaso o la adquisición de conocimientos para desarrollar como tal la cultura anterior, porque pues siempre hay un constante cambio, ¿no? Siempre hay un constante cambio. Eh, entonces digamos que es esa predominancia de las culturas anteriores, bueno, de los seres más antiguos, más viejos, de los adultos, frente a los más jóvenes y cómo se hace un adiestramiento, ¿no? Muchas veces siendo de una manera de imposición. Eh, de igual forma, tenemos el concepto de cultura y la naturaleza en cómo la cultura, de cierta manera, adapta a la naturaleza a su conveniencia, ¿no? Y de cómo ciertos procesos, ejemplos fisiológicos del hombre se han adaptado a las costumbres, ¿no? Entonces, en unas culturas se ve bien defecar de pie, orinar sentado, o en un hueco en la tierra, en una zanja. Entonces, bueno, son conceptos de cómo la naturaleza se ve moldeada eh, desde la cultura. De igual manera con el entorno, ¿no? Entonces, cómo las culturas o las sociedades se desarrollan y se adaptan en el entorno donde se encuentran de una manera sostenible o de una manera arrasadora, ¿no? Entonces, digamos, se relaciona el concepto de adaptante y maladaptante, pues el cual frente al adaptante
se sobrepone, es resiliente y supera alguna dificultad presente o identificada eh, mediante pues su experiencia y su conocimiento, ¿no? Y el mal adaptante es como de la misma manera se supera o se sobrepone frente a alguna dificultad, pero esta tiene alguna incidencia negativa. Trasciende, digamos que la solución momentánea de la problemática y adquiere, digamos, un significado trascendental de forma negativa, como los gases de efecto invernadero por la comodidad del transporte que funciona con gasolina, la carne, el consumo de carne, es nutritiva y contribuye al desarrollo humano, pero tiene también consecuencias negativas en la salud humana, impactos en el medio ambiente y demás, ¿no? Entonces es como el ser humano se adapta de tal manera que sea sostenible o genere algún impacto negativo. Y bueno, frente a la universalidad, generalidad y particularidad, es como el ser humano, como especie, independientemente de su entorno y del medio donde se encuentre, tiene esta capacidad de desarrollar y generar cultura. Eh, no impide, digamos, el hecho de estar en otro continente, en otro país, eh, el proceso de generación de cultura, ¿no? Porque este proceso se da siempre y cuando el humano vive en sociedad, porque él puede aprender, adquirir y transmitir mediante la difusión, eh, pues sus saberes, sus costumbres, y de cierta manera digamos que ir reformando y adaptando su cultura en la medida del tiempo en el entorno donde se desarrolla. Sin embargo, hay universalidades en la cultura, eh, independientemente del origen de esta, ¿no? Entonces son conceptos que sí o sí son aceptados y reconocidos en las diferentes culturas. Hay generalidades que son solo pertenecientes a ciertas culturas y hay particularidades únicas, específicas de ciertas culturas, ¿no? Entonces, concluyendo, podemos decir que pues, bueno, la cultura es todo este conjunto de actos, principios, saberes que son imprescindibles para un desarrollo óptimo como especie. No podemos caer en el error de emitir conceptos etnocentristas en donde pues damos un juicio o un concepto desde un punto de vista personal. No se puede ser netamente imparcial, pero se deben reconocer ciertas prácticas, ¿no? Y de igual manera, pues la cultura es única y no debe significar o entenderse como que la cultura es la gente sabia, estudiosa, porque son diferentes conceptos y maneras de cultura, que de pronto unas sean más aceptadas por otras, ya es algo más particular, pero no significa que no sean reconocidas como culturalistas desde mi punto de vista. Muchas gracias, profesor. Es muy bien.